Buenas noches a todos. Por obvias razones, no se mencionarán situaciones ni lugares para no comprometer a nadie. El testimonio que aquí se narra es basado en hechos reales. Digamos que mi nombre es Roberto y me dedicaba a limpiarle el camino a una persona de alto poder. No me refiero al crimen organizado, sino a la policía del país. Yo no formaba parte de su ejército ni de ninguna dependencia. Él me pagaba para quitarle del camino a quien le estorbara, sin importar de quién se tratara. Lo que me llevó a hacer su maldito trabajo asqueroso a muchos estados de la República Mexicana. Lo que han escuchado acerca de que tenemos libre paso en cualquier terreno es verdad. No había lugar donde no pudiera entrar. Tenía contactos en todas partes, a veces anónimos, a veces muy conocidos, incluso públicamente. No me quejaba ni me remordía la conciencia, porque simplemente era mi trabajo. No se trataba de nada personal, o al menos eso creía yo. Para mí era como lavar el excusado, así de sencillo como simplemente jalar el gatillo y pasar desapercibido, como si nadie me hubiera visto jamás. Me daba igual si se trataba de hombres, mujeres, infantes, soldados, ancianos o en grupo. Era mi trabajo, era fácil, me gustaba y me pagaban bastante bien. No creía en Dios, el diablo o en el karma, pero siempre hay una primera vez y a mí también me alcanzó el destino. Este maldito marrano me mandó al sureste, cerca de la costa, pues la empresa del petróleo estaba interesada en unas tierras muy ricas donde querían explotar para sacar una fortuna que ni en mis sueños había escuchado mencionar. Eran tantos ceros de los que hablaban que no sabría decir en millones de cuánto se trataba. Como siempre, ya estaba todo listo para que me pelara a hacer mi trabajo, sin preguntas, solamente lo justo. Un vehículo, mis herramientas de trabajo y a limpiar la zona de gente innecesaria. Desde niño siempre fui un maldito. No me importaba ni el dolor ni a quién se lo causara. Solamente me gustaba hacer sufrir a lo que se me pusiera en el paso. Y ahora que me pagaban por eso, me sentía todopoderoso, influyente, intocable. Pero chinga, ¡qué equivocado estaba! Llegué a la zona señalada por la tarde. No era lo que me esperaba. Era gente humilde sin electricidad ni agua potable. Justamente a los que estos hijos de la fregada dicen querer ayudar y proteger. Como les dije, yo no creía en el bien ni en el mal. Para mí era trabajo. Simple y sencillamente otro trabajo más, como preparar una torta, pegar otra hilada de tabiques, otra charola de pan, nada fuera de lo normal. Me coloqué en mi pasamontañas, preparé mi equipo y en silencio comencé a trabajar. Uno a uno iban cayendo. Cabe mencionar que me porté compasivo. Un solo impacto en la cabeza. No me parecía justo que sufrieran, no por mi mano de menos. De pronto la maldición cayó sobre mí. Escuché una vocecita en dialecto tras de mí. Por reflejo al voltear disparé. Se trataba de una infante, pequeña de unos 5 o 6 años. Solamente quedó en silencio ante el impacto, mientras un grito desgarrador se escuchaba. Una anciana que también hablaba dialecto con gritos y bañada en llanto, se acercaba al inerte cuerpecito. Quizás no le entendía, pero le dije, perdóneme señora, y le apunté.
Juro que por lo que se pueda jurar que mi arma estaba abastecida, cargada y lista, pero solamente dejó de accionar. Saqué la de repuesto e igual, nada servía. Fue cuando la expresión de la anciana cambió. Pasó de profunda tristeza a una ira rabiosa. Sus ojos llenos de furia se apoderaron sobre mí y mi cabeza comenzó a sentirse pesada, como si fuera a estallar. Como pude me hice con mi machete para acabar con la anciana, pero no podía. Cuando al fin reaccioné, ya no había nadie, ni la pequeña ni las personas del pueblo. No había absolutamente nadie, como si nada hubiera pasado. Llegaron los petroleros, me pagaron y decidí tomarme unos días. Me sentía extraño, pero nada fuera de lo normal. Creí que era simplemente un golpe de calor, pero no podía sacarme ni a la niña ni a la anciana de la cabeza. Fui a encerrarme en un cuarto de hotel con cuanta fregadera uno se puede meter en el cuerpo para olvidar. Justo cuando me estaba quedando dormido, claramente sentí como alguien me daba una bofetada tan fuerte que me tiraron al piso. Cabe mencionar que soy bastante robusto, así que debió ser un gran golpe. Tomé mis herramientas de trabajo, pero la habitación estaba tal como lo había dejado yo mismo, totalmente sola, totalmente vacía. Solo estaba yo. La basura de días de borrachera y loquera y nadie más. Pensé que era hora de dejar de hacerme güey y encaminarme al despacho de mi patrón, quien ya me tenía otra encomienda. Esta vez era quitarle del paso a su competencia. Fui y lo hice sin tanta dificultad, pensando en dejar de lado el asunto anterior. Pero justamente cuando iba de regreso a mi hotel, me pareció ver que algo estaba posado en lo alto. Pensé que algún competidor había sido contratado para quitarme del paso, por lo que me puse alerta. Pero por más que me escabullía entre la gente y los edificios, este compa o lo que pensé en ese momento era una persona. Un ser humano, pues. No me perdí a la pista ni un minuto. Allí fue donde caí en cuenta que, o bien, ese cuate era muy bueno y bien entrenado, o de plano no era algo natural. Después supe que se trataba de la segunda opción. En otra de las marranadas que me mandó encargar ese fulano, debía quitar a un padrecito del camino, pues al patrón no le gustaba que le tiraran caca. Entre mí pensé que era una exageración, pero el trabajo era trabajo al fin y al cabo. Me dirigí a la parroquia en cuestión y me eché al plato al padrecito. No les voy a mentir, pero cuando iba recorriendo el pasillo de la vacía iglesia para salir, escuché aplausos y una risa gruesa, como hueca. Bien he sabido que debo mantenerme al cubierto y no revelar mi posición, pero fue tanto el miedo, la desesperación, y lo admito, estaba cagado de miedo, que grité lo más profundo que pude. ¿Quién carajos estaba allí? Sal, maldito, que estoy armado y voy a volarte la madre. La voz solamente seguía riendo y de entre las columnas salió una sombra, muy alto, mucho más que yo. Parecía un hombre, pero era una sombra que echaba humo negro, como si se estuviera quemando, pero era demasiado oscura y sus ojos brillaban rojos, como los señaladores de la mira láser. No dijo nada, solamente se quedó mirando y sus ojos me hicieron temblar. Era la primera vez que recuerdo que no tenía solo miedo, sino terror. Un terror que literalmente hizo que yo, un desalmado,
un quitavidas despiadado se orinara en los pantalones como un chiquillo. A tropezones salí de la parroquia con pistola en mano. Obviamente no fui nada discreto. Medio pueblo me vio salir de ahí y por lógica supieron que yo me escabeché al sacerdote. Para colmo, con fotos, video y todo. A la mañana siguiente me pusieron como lazo de cochino. El patrón estaba literalmente que se lo recargaba la fregada. Me mentaba la madre en cada frase. Me dijo que era imposible cubrir los hechos y que debería dejar que las cosas se enfriaran un buen rato, y tenía razón. Perdí el profesionalismo quizás por haber visto entre las sombras a algún feligrés con retraso mental, alguna persona ciega que estaba allí, cualquier cosa que me pasaba por la cabeza. El jefe finalizó con la sentencia diciéndome: Mira, Roberto, no te mato yo mismo porque talento como el tuyo es difícil de conseguir. Pero si la vuelves a cagar, veré que te cargue la fregada sin preguntas. Ahora lárgate de mi vista y no vuelvas hasta que yo te llame maldito cabrón. Así me fui como perro apaleado. Me pusieron escoltas para que cuidaran de mí, para que las miradas curiosas no me vieran merodeando por las calles después del desmadre del sacerdote. Me rasuré, me corté el cabello y me hicieron vestir traje y corbata. Para la gente, yo era un ejecutivo más paseando por la ciudad. Pero fue justo en uno de esos paseos por los centros comerciales, cuando uno de los escoltas se dio cuenta de que yo traía algo. Por dos cosas. La primera porque había perdido el sueño. Había perdido peso y estaba pálido, ojeroso y siempre alerta. Y la segunda porque cuando pasamos por unos escaparates con espejos, en una foto salió detrás de mí una sombra humeante, justo como la que vi esa tarde en la parroquia. Entonces no estoy loco. No estaba alucinando, le dije. Pues no, jefe, dijo el escolta. No está alucinando porque todos lo vemos en la foto. La bronca es que eso no es normal y debe ser algo muy pesado. Debería de ir a ver a un curandero o algo, solo por si las dudas. Al inicio me reí, pero al ver la seriedad de los hombres, me dije que nada perdería, que de todas maneras no tendría nada mejor que hacer en meses. Me llevaron a un pueblo por Veracruz cercano a Catemaco, con uno de los mejores. Al verme y antes de entrar, me llamó por mi nombre completo, el de pila. Solamente mi difunta madre usaba ese nombre. Ni siquiera mi patrón se lo sabía. Después de eso me dijo que debía entrar solo pues traía algo demasiado pesado y debía decirme cosas muy personales solamente a mí. Le dije a los escoltas que estaba bien, que aguardaran en guardia fuera de la casona. En cuanto me hizo sentar, el indígena me dijo santo y seña de lo que había hecho, incluso cosas que yo ya daba por olvidadas. Eso no fue lo que me sorprendió tanto, sino cuando mencionó la sombra en la parroquia, que fue que me dijo que había quedado maldito. No solo por arrebatarle la vida a una pequeña inocente, sino porque mi trabajo se había tornado en una simple rutina. Me daba igual de quién se tratara, y eso era lo que esa sombra deseaba. Alguien que tuviera el alma tan negra, que no le importara perderla con tal de lograr sus deseos. Cuando le pregunté de quién se trataba la sombra, quedó callado un momento, pero finalmente me dio su nombre. Se trataba del mismísimo Mefistófeles en persona. Le pregunté que si podía hacerse algo para deshacerse de eso, si podía librarme de la maldición,
pero me dijo que era imposible, que debía demasiadas vidas como para poder deshacer el daño, que sin el afán de ofender, no tenía perdón ni de Dios ni del diablo. Esa cosa solamente esperaría el momento de mi deceso para arrastrarme con él a donde fuera que me quisiera llevar, y lo que me deparara el futuro no era más agradable que lo que ese anciano brujo me había dicho. Justo cuando me dijo que intentaría hacer algo para ayudarme, todas las velas del santo recinto se apagaron. Algo, no sé cómo llamarle, energía, espíritu o demonio, levantó al viejecito y en el aire le quebró todos los huesos. Escuché cómo crujían mientras el anciano daba su último grito de aliento y dolor. ¿Qué hiciste?, escuché a mis espaldas, pero se dieron cuenta que no había sido yo, por la cara de estupefacción y de terror que tenía en el momento. Tuvimos que salir huyendo del pueblo, pues el brujo era muy querido y respetado. Nadie nos iba a creer que nosotros no le habíamos hecho nada. Como pudimos nos metimos en caminos de tierra, veredas, todo a modo de que no nos siguieran el rastro. Finalmente nos quedamos en un lugar rodeado de lomas, donde no pudieran vernos fácilmente, con la troca a modo de defendernos si alguien quería hacerse el valiente. Tuve que contarles a mis compañeros lo que había pasado. Ninguno dijo nada, pero todos sabían que si el viejo decía la verdad y después de ver lo que pasó, de todas formas nos iba a pasar algo malo. Así que nadie se fue, aunque acordamos que quien quisiera hacerlo sin rencores podría hacerlo, pero todos se quedaron. Esa noche el infierno se desató en la tierra para mí y mis colegas. No pasaba ni 10 minutos de que la oscuridad se apoderaba de esa desolada parte de la sierra, cuando las sombras se hicieron manifiestas, amenazantes, formando los rostros y las figuras de todas las personas a las que yo había privado de la vida. Me acusaban claramente por mi vida. Buscaban alcanzarme, pero todos me metieron en la troca y nos encerramos allí. Malditas visiones, dije, pero uno de mis compañeros me corrigió. ¿Qué visiones ni qué la fregada? Esas madres están allí. Todos las vemos y todos las escuchamos. No sé qué hizo antes, compa, pero si no creía en Dios, ahora es cuando. Récele lo que le sepa. Hay que aguantar o nos vamos a quebrar aquí. Con lágrimas de sincero miedo y tal vez de arrepentimiento, comencé a rezarle a ese Dios que nunca conocí y a quien tanto había ofendido. Con lo poco que me sabía, comenzando el Padre Nuestro, una carcajada conocida se hizo presente. De entre todas esas sombras, la sombra humeante, la de los ojos rojos, esa que me anduvo siguiendo por toda la ciudad, se hizo presente. Así como en la iglesia, aplaudía y se carcajeaba cínica y burlonamente. Y eso de las películas no es cierto. No hay tratos, ni voces ofreciendo riquezas, fama o fortuna. Solamente burlas, maldad y miedo. No recuerdo en qué momento las cosas se salieron de nuestras manos. Solamente que tomamos nuestras cosas y por miedo, supervivencia o locura, quisimos enfrentarnos a esas cosas. Pero, ¿cómo dañas al humo? ¿Cómo acabas con una sombra que es tan negra que ni la luz la traspasa? Al terminar los tiros, iba camino a un reclusorio. Cuando me encontraron, me dieron una golpiza brutal a pesar de las heridas, pues todos mis acompañantes eran agentes de las Fuerzas Armadas. Según constataba, yo fui quien los eliminó. Llegando al penal, otra golpiza.
Ya habían descubierto lo del brujo y sabían que había sido yo quien le quitó la vida al sacerdote en ese pueblo. Me achacaron todo cuanto se les pudo ocurrir para refundirme de por vida en el bote. Lo malo había pasado, solamente para dar paso a lo peor. Desde la primera noche que pasé en ese lugar, dejé de dormir, pues al hacerlo, las almas de las personas que ejecuté se manifestaban y me arrastraban entre las sombras de los ojos rojos. Me diagnosticaron demencia postraumática e incapacitante. Debía estar sedado todo el tiempo, pero cada vez que lo hacían, esas alucinaciones se hacían presentes, por lo que me aislaron en un lugar donde me pudieran suministrar medicamentos para no dormir jamás. Lo único que puedo agradecerle a quien fue mi patrón es que como liquidación pagó ese tratamiento. Llevo casi 6 meses sin dormir y sé bien que me queda poco de vida, pues ahora esa sombra de ojos rojos se ha empezado a acercar aún despierto, y por las noches, cuando todo está oscuro, escucho sus risas burlonas y sus aplausos sarcásticos acercándose a mí. Ya no sé ni qué pensar. Sé que no merezco perdón, pero ahora estoy muy arrepentido y le pido a un ser supremo o a Dios que me lleven porque ya no quiero seguir viviendo esta tortura. Infraescuchas, muchas gracias por quedarse hasta el final. Cuéntenme en la caja de comentarios qué opinan al respecto de esta historia sobre un sicario. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Sin más por el momento, les deseo dulces pesadillas y muy buenas noches. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.